Bienvenidos al programa En sus Palabras. En esta ocasión nos hemos trasladado al municipio de Reitoca, Francisco Morazán, donde conoceremos sobre la vida y obra del padre Renán Carrillo, encargado de la parroquia San Francisco de Asís de este municipio. Acompáñenos a conocer de esta historia vocacional. Gracias por estar con nosotros en el programa En sus Palabras. Estamos en el interior de la sede parroquial de Reitoca, Francisco Morazán, que está consagrada a San Francisco de Asís. Estamos dialogando con el padre Renán Carrillo, él es párroco de este lugar. Padre, gracias por aceptar y atendernos en este programa. Queremos iniciar esta entrevista, esta plática, preguntándole quién es el padre Renán Carrillo. Bien, antes que todo saludar a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos siguen, sobre todo aquellos que apoyan los medios de comunicación y que hoy se han desplazado hasta acá, ¿verdad? Un encuentro con ustedes, pues siempre será bienvenido. Pues yo soy el padre Renán Carrillo, bueno, administrador parroquial de aquí, de la parroquia San Francisco de Asís de Reitoca. Bueno, el padre Renán Carrillo viene del municipio de San José, en el departamento de La Paz. Hubo un tiempo que estuve estudiando en el seminario mayor, bueno, en el seminario menor San Juan María Vianney de Ciguatepeque, de la diócesis de Comayagua. Y después yo entré a formar parte del año propedéutico también en aquella misma diócesis, y un año con muchas situaciones pues especiales, voy a considerarlo así. Y ese año pues no puedo continuar mi formación allá en el seminario y pues justamente me traslado al seminario mayor Nuestra Señora de Suyapa. Padre, ya vamos a ir conversando de este proceso que nos parece bien interesante. Para iniciar ahorita queremos conocerle un poquito y por eso ver de su familia, de su infancia. Si nos comenta cómo fue esa etapa de su infancia, cómo es su familia, nos comenta que viene de allá del departamento de La Paz, ¿cómo fue crecer allá? Pues la verdad soy el quinto de 10 hermanos. Creo que una vida normal, en la escuela, después el plan básico, ese es donde hago el plan básico, donde no es que nace una inquietud por la vida consagrada, sino que ya empiezo a buscar otros objetivos para la vida, pero normal, un niño en la calle a sus 13, 12 años, con sus compañeros, llevando una vida de trabajo normal. A veces me hace pensar cuando se dice del trabajo infantil, pero por ejemplo nosotros allá vivimos en una realidad de que los niños salen al corte de café y cosas por el estilo, ganan para sus útiles escolares y para sus gastos personales, un ambiente muy, muy bonito, muy propicio justamente para nosotros y pues normal, una vida normal. ¿Desde muy pequeño aprendió esa técnica de cortar café, de prepararlo? Sí, de hecho yo recuerdo que salía con mi papá, con mi familia, a los cortes de café y era nuestro afán en tiempos de vacaciones de la escuela, pues nos dedicábamos directamente a la finca. Amante del café, me imagino. Sí, sobre todo eso. Y, por ejemplo, los domingos era un día de mucho movimiento en la comunidad, porque todos los niños, toda la gente, a gastar lo que se había ganado durante la semana, pero ese era el ambiente de nosotros. ¿Qué soñaba hacer en esa época, padre? Porque me decía que a los 12 inició esa como media inquietud, ese proceso, pero ¿qué soñaba hacer de niño? No, la verdad, pues allá teníamos aspiraciones a nomás estar ahí en la finca, dedicarse al trabajo normal. De hecho, cuando yo voy a entrar a estudiar a un centro básico, no quería estudiar porque no era el anhelo entrar al centro básico, sino a un colegio oficial en el municipio. No se podían por las circunstancias económicas, pero terminé mi plan básico. Pero decir que tenía aspiraciones como tal, para la realidad de las aldeas, de las comunidades, de los pueblos es muy distinta. Por ejemplo, usted encuentra un niño en la ciudad y le dice, no, yo voy a ser médico, yo voy a hacer esto. A veces uno allá está estudiando y uno estudia según la circunstancia que tenga. No lo que uno anhela, sino lo que uno puede estudiar. Pero hasta el momento, pues en plan básico ya terminaba un proyecto
a corto plazo que se tenía ahí. Pero una familia fundamentada en los valores, me imagino, el trabajo lo aprendió desde muy pequeño. Sí, de hecho mi familia, pues mi papá un delegado de la palabra de Dios, mis hermanos, yo era el último que estaba, que no me integraba a la iglesia, mis hermanos ya en grupos juveniles y todo eso, igual mis hermanas participando de la iglesia y como hasta hoy lo siguen haciendo. ¿Era el rebelde en ese momento? Pues creo que era parte de la misma etapa de adolescencia, en la calle, y yo no crecí en un sistema rígido. Mis padres, gracias a Dios, en esa parte me educaban de una forma distinta. Yo recuerdo que salíamos del centro básico con mis compañeros a la 1 de la tarde y a veces ingresábamos a los hogares a las 5 de la tarde porque nos quedábamos jugando fútbol o qué sé yo, nos íbamos al río y una vida pues para mí una etapa muy especial pues. ¿Recuerda alguna travesura, padre? Pues bastantes, entre tantos, incluso algunos compañeros que todavía me los encuentro y cuando voy allá, ellos no me dicen padre, no me tratan de sacerdote, sino que seguimos siendo esos amigos y recordamos sobre todo cuando nos mandaban a traer leña y nos quedábamos allá en el río agarrando los peces y solo los agarrábamos y los dejábamos ir de nuevo porque no era un deporte para nosotros. Pero sí pertenecía, nos comenta, a una familia religiosa. Entonces, de cierta manera, ¿cómo va surgiendo esa inquietud? Pues la verdad no es una inquietud que surge en la familia, sino que es algo que verdaderamente a mí me llama la atención porque yo tenía 9º grado, mi papá era delegado de la palabra de Dios, mis hermanos en pastoral juvenil, trabajando en diferentes ambientes. Yo recuerdo que de pequeño sí iba a la comunidad de base con mi papá. Incluso a veces yo me dormía debajo de los asientos y todo eso. Entonces, resulta que mi papá me dijo que después de 9º grado ya no me iba a apoyar en mis estudios. Y yo tenía compañerismo que veía que no íbamos por buen camino. En la comunidad de los mismos que íbamos al estudio, nosotros sabíamos que, entonces dije yo me voy a alejar un tiempo de ellos. Entonces viene la etapa de preguntarme sobre mi primera comunión. Cuando termino el 9º grado yo me pregunto sobre la primera comunión. Y resulta que yo no he hecho la primera comunión y soy un muchacho de 14, 15 años. Y yo no quería ir con los niños a la catequesis. Dije yo, no, eso no es para mí. Entonces voy a buscar un centro donde ir a hacer la primera comunión. Y curiosamente también las cosas se fueron dando porque en el centro básico donde yo estudié llegó un muchacho que había sido, no sé si él salió voluntariamente o alguna circunstancia especial había hecho que se retire del seminario. Él hablaba del ambiente que había vivido, pero yo solo lo escuchaba. De hecho no nos llevábamos con él. Hubo tiempo que incluso mis compañeros lo quisieron golpear por lo que él llegó a ser, pues. Un muchacho que llegó con otras expectativas, con otras iniciativas. Y justamente cuando llega esa etapa, pues me tocó ir a preguntarle a él qué era lo que él había vivido y todo eso, pero en ningún momento de cuestión sacerdotal no se habla. Vamos a ahondar un poquito más en eso, padre. Nos interesa ver cómo era usted de ese grupo y termina saliendo y ya termina ingresando al seminario primero menor y después mayor. Eso lo vamos a hacer al volver de la pausa. Estamos dialogando con el padre Renán Carrillo, administrador parroquial de aquí Reitoca, Francisco Morazán. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en el programa En Sus Palabras. Estamos ahora en la Capilla del Santísimo de la parroquia de Reitoca, dialogando con el padre Renán Carrillo. Padre, un lugar muy especial donde la feligresía viene a hacer oración y a tener el encuentro con Jesús. De hecho, es uno de los proyectos que hemos puesto como prioridad y gracias a Dios ha habido algunas personas, que han dirigido, pero en sí es toda la comunidad que se ha esmerado por tener un espacio digno para el Santísimo Sacramento del altar, una capilla propia. Antes estaba allá, entonces hicimos el traslado para un lugar más digno para el Santísimo. Interesante, padre. Hablábamos antes de irnos a la pausa
de este grupo de amigos, esta de cierta manera gavilla que tenían, que aunque eran estudiantes, algunos nos comentaban, no estaban en buenos pasos. ¿Cómo fue todo ese proceso? O si nos puede continuar explicando. Pues la verdad, sí habían circunstancias, ¿no?, que hasta cierto punto se pueden decir propia de jóvenes, pero que no ayudan en nada a contribuir al bienestar de una persona. Entonces todos nos dedicábamos ahí, ya muchachos de calle no en el sentido de callejeros, sino que nosotros éramos estudiantes y todo eso, pero igual por las tardes nos encontrábamos por el grupo del deporte, cuestiones así, y a veces nos quedábamos haciendo unas que otras cosas allí, haciendo bulla en la calle, cuestiones por el estilo. Y si éramos un grupo determinado, limitado, y pues yo decidí, pues dije, no, dentro de ellos, ninguno de nosotros teníamos aspiraciones. Y entonces yo, pensando en la parte religiosa de que tenía que hacer la primera comunión, y aquella pena que yo pienso que voy a llevar, entonces dije yo, no, me voy a un centro donde me reciban, un internado, lo que sea, pero el caso es que yo no voy por estudiar, voy por recibir la primera comunión, las catequesis de la primera comunión, y ya las confirmas si las podía hacer en mi comunidad. Entonces, no sé el sentir y pensar de mis compañeros de ninguna manera, porque yo de una vez que ingresé al seminario, me perdí. Ya cuando regresé a casa, ya una persona, mis primeras vacaciones, una persona completamente distinta. Recuerdo que yo ni siquiera salía de la casa. Aclárenos esto. Cuando nos indica que busca un lugar para hacer la primera comunión, hablamos del seminario menor. ¿O? Sí, pero yo llego no sabiendo que ahí se estudia para ser sacerdote. Yo sabía que había una formación integral y todo eso, pero no sabía que era con esos fines. Además, yo no iba por un estudio académico, pero gracias a Dios, cuando yo me doy cuenta, resulta que estoy matriculado en un instituto ahí de la ciudad, en Ciguatepeque, y una sorpresa para mí. Entonces yo dije, bueno, ya que tengo la oportunidad que muchos anhelan y no tienen, y yo que no anhelo, pero la tengo, entonces aprovecho este espacio. Y ahí realiza su primera comunión y se prepara para la confirma, o la confirma ya es en su parroquia. Pues verá, ahí vamos a contar una parte importante, porque para ingresar a esa casa donde yo estuve, que ahora se llama Casa Prevocacional, entonces resulta que había que tener un año de formación, de encuentros, y yo no lo tenía. Gracias a Dios, el sacerdote que estaba ahí, yo hablé con él después de la entrevista, y él me dijo, mira, te vamos a dar la oportunidad de un año, porque yo ni siquiera la primera comunión, y ya los muchachos que ingresaban ahí tenían que tener una línea de formación, y yo no la tenía. Entonces llegué ahí como a última hora, y pues resulta que yo no me daba cuenta, y cuando ya yo tenía un mes, yo estaba recibiendo la comunión sin haber hecho la primera comunión. Entonces cuando el rector de la casa me llama y me dice, Renan, ven esto y esto y esto. Entonces recuerdo que fue la primera vez que el padre me dijo, bueno, tú debes irte a tu pueblo porque te falta demasiado para estar acá. No das el ancho para estar acá. Y yo le dije, padre, pero usted sabía las condiciones que yo venía, si lo hice fue por error. Yo estaba recibiendo la comunión sin haber hecho la primera comunión. Y lo hacía como lo hace mucha gente en las parroquias, por pura costumbre, porque miraba a mis compañeros. Pero yo no sabía. O sea, voy de la calle a un proceso de formación intenso. Pero mi adaptación fue de manera inmediata, porque yo recuerdo tenía 28 días ese día, y el padre me pidió que me vaya a la casa. Entonces yo le dije, padre, yo quiero estar acá. Recuerdo que fue la primera vez que me tocó molestarme bastante, porque él sabía las condiciones en las que yo llegaba, y después pues él no las aceptaba, y pues gracias a Dios me fui quedando, y para hacer la primera comunión me costó 2 años. Yo creo que fracasé como en 4 procesos de primera comunión. Me costó tanto que toda mi estancia en el seminario menor fue para la primera comunión. ¿Cómo decide ya seguir este proceso?
y ya pasar al año propedéutico y ya decidirse ser sacerdote? Pues me gustó la etapa, el ambiente que vivíamos, el ritmo de trabajo, el ritmo académico, el compañerismo, la vida comunitaria que teníamos, el aprendizaje que llevábamos. Yo recuerdo en el deporte, a veces nos llegaban a jugar y decían, hoy no van a hablar, cada palabra que ustedes hablen es una tarjeta amarilla. Entonces, todo eso lo fuimos aprendiendo, y aunque uno es hasta después que lo asimila, y verdaderamente pues me gustó el ambiente y lo aproveché. Y entonces, después de entrevistas y todo, 2 años de seminario menor súper difíciles, algunas historias difíciles que sucedieron, pero se me consulta a mí. Entonces, de seminario menor tenían que aprobarme para el año propedéutico. Entonces, gracias a Dios se me dio la oportunidad. Y me fue gustando la vida poco a poco, y para mí aquello era interesante estar ahí. Pero en el año introductorio, pues, o propedéutico, fue un año muy inestable emocionalmente. Ese año muere mi mamá, hay algunas muertes de familiares cercanos. Recuerdo que el sistema allá es que no vamos a la casa desde febrero que ingresamos hasta diciembre que salimos, o alguna circunstancia especial. Pues yo recuerdo haber ido varias veces ese año a la casa por las circunstancias límites que estaban pasando en la casa. Entonces yo era un apoyo para mi familia, y pues según nosotros, como anhelo, como recompensa de aquello, era que yo iba a ingresar al seminario mayor. Entonces ya en diciembre, que ya vamos a la casa, me dicen, usted no puede continuar su formación. Y pues aprovechando las vacaciones, me fui de un solo a casa. Me quedo en casa y yo la verdad no me ubicaba, sinceramente, no asimilaba la situación. Pero en eso, pues, cuestión de 13 días, yo decido venir a hablar con el cardenal. No conocía a Tegucigalpa. Recuerda que le pagamos el día a un conocido nuestro para que nos trajera a Tegucigalpa, y también fue una circunstancia muy especial, y de las condiciones como llego a Tegucigalpa. Yo recuerdo que yo llegué donde el Padre Pablo. Yo le digo al Padre Pablo, yo soy el último de la generación de cuando él fue promotor vocacional. Yo llegué hasta Valle de Ángeles a buscarlo, pero cuando nosotros nos reciben allá, eran como a las 4 de la tarde y nos dicen, no, el Padre Pablo está presentando a los nuevos seminaristas que van a ingresar el otro año. Entonces como que encontramos ahí, esperamos al Padre y logramos una entrevista con el cardenal. Y pues en la entrevista con el cardenal, muy amena, la verdad, yo después de esa entrevista regresé a casa. Recuerdo que llegué a la finca de café y yo dije, aunque no me reciban en el seminario, yo estoy contento por la entrevista que tuve, porque tuve el espacio de hablar, de dialogar y de encontrarse al cardenal, pues siempre con esa simpatía paterna que él le ofrece a uno, y para mí verdaderamente increíble. ¿Qué sucede? ¿Lo aceptan o nos dejan en ese momento, padre? ¿Qué sucede? Pues el cardenal primero la entrevista con Padre Pablo, después con el cardenal. El cardenal le dice a Padre Pablo, mira hijo, te encargo, tú le vas a avisar a él. Entonces el cardenal me dice, vamos a estudiar el caso, yo tengo confianza, vaya en paz. Y pues resulta que en los afanes de sacerdote y todo eso, o circunstancias también propias de uno, el Padre Pablo se olvidó completamente, y yo llevé el número del Padre Pablo, y recuerdo que yo perdí el número de él. Había un entierro de una persona que era difícil de que le acompañe gente a su entierro, a su funeral. Entonces yo fui ese día. Y entonces me puse un pantalón viejo y todo eso. Entonces me acosté a dormir, ya eran tipo 8 de la noche, era un 26 de enero, recuerdo. Ahí encuentro un papel mojado. Entonces yo marco, porque ahí encontré justamente el papel
del número del padre Pablo. Ahí estaba, medio se leía, marqué. Y cuando cayó la llamada yo sentí esa esperanza. Recuerdo que estaba solo esa noche en la casa. Ya me estaba durmiendo cuando cae la llamada y me dice, disculpe, ¿con quién? Ya, el padre Pablo. Entonces le digo, disculpe, soy Renan, de aquí de... Entonces el padre con sorpresa toma mi llamada, me dice, hijo, hay 2 noticias y yo no sé cómo lo vas a tomar, perdona que me olvidé de este caso, pero verdaderamente el cardenal sí me dio su comunicado oficial y la verdad es que la mala noticia es que el seminario ingresan mañana y la otra que sí fuiste aceptado. Entonces yo como pude hacer maletas, no conocía Tegucigalpa, ni tenía ni idea del seminario y vine para acá. Y para mis compañeros una sorpresa total. Cuando yo llegué al seminario mayor me decían, no, usted no viene para acá, usted va para allá, para el año introductorio. Y empezaron en eso, ¿no? Entonces para mí fue como un ambiente muy difícil el día de mi llegada al seminario. De eso han pasado ya 3 años siendo sacerdote. Queremos hablar de esta etapa también, conocer la actividad pastoral, el desarrollo de su ministerio. Eso lo vamos a conocer al volver de la pausa. Estamos en el programa En sus palabras. Llamados a perseverar es una de las acciones que podríamos hablar del padre Renan Carrillo, que ha estado, pues ya serían 12 años prácticamente del seminario menor al seminario mayor. Llega el momento de la ordenación, padre, cuéntenos cómo se vivió tanto la diaconal como la sacerdotal. Pues yo creo que una experiencia muy bonita, sobre todo voy a enfocarme en la sacerdotal. Creo que una de las motivaciones fue, y lo tengo eso siempre presente, el apoyo del pueblo, de la gente del pueblo donde yo nací. Todo mi proceso de formación pasó un poco oculto, porque siempre fuimos con mi familia un poco preventivos en esa parte. Yo nunca he dependido tampoco de las exigencias de mi familia o de un pueblo como tal, de una comunidad, no. Pero mi formación fue un poco así desapercibida y ya cuando al tiempo de la ordenación pues presbiteral, para mí, o sea, ver la gente que se enorgullecía porque alguien salía de ese pueblo, hay más sacerdotes, los hay, pero había un fervor especial que yo lo sentía y creo que soy muy dado a eso, a los detalles muy sencillos de la gente y creo que eso para mí fue de forma extraordinaria. Y otra también, pues creo que una gracia para todo sacerdote, pues ser ordenado en la basílica y sobre todo con el cardenal, ¿no? El sacramento en sí, el sacramento, pero nosotros sentimos esa gracia especial. Interesante. Desde ese momento, siendo diácono, ya siendo sacerdote, han pasado ya más de 3 años, le tocó su misión aquí en Reitoca. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Sí, en Reitoca, gracias a Dios, venimos con un sacerdote que es joven también, el padre Gustavo, que ahora es párroco de Sabana Grande. Creo que venimos traíamos propósitos, traíamos ambiciones para la parroquia, y creo que lo logramos y pues para mí ha sido muy importante el trabajo. La gente cree que uno viene a enseñar a las parroquias, no, uno viene a aprender su trabajo pastoral. Todo lo que aquí hace, pues la teología y todo lo que aprende en salones de clase es fundamental, pero la escuela de la práctica es aquí en el campo de trabajo y eso, pues gracias a Dios, el sacerdote, el párroco joven, venimos a aprender los dos, aprendimos en conjunto y fuimos llevando, ¿verdad? Gracias a Dios nos venimos a insertar los dos que veníamos en comunión a una parroquia que vive la comunión. Gracias a Dios aquí la comunión es como para mí el punto fuerte de la parroquia. Son 5 municipios con una realidad muy difícil, padre. No podemos obviar que la pobreza, la sequía, son factores que afectan a la población. Son 5 municipios y culturalmente hablando, cada municipio muy distinto, hay distancias abismales a nivel cultural.
y sobre todo la dimensión de la parroquia. Por ejemplo, solo el municipio de Curarén, para hacer una idea, solo el municipio de Curarén tiene más templos que los otros 4 municipios restantes. El municipio de Curarén es grande, pero así también la devoción de la gente lo fortalece mucho a uno, y vuelvo a hacer hincapié sobre todo en la comunión de la parroquia. Por ejemplo, tenemos Juan 23 que son delegados, catequistas, la Legión María que están en lo mismo. Aquí todos somos todos. ¿Ha aprendido a ser sacerdote aquí? Sí, la verdad la experiencia con la gente es formidable, el apoyo de la gente es formidable, y pues esa parte nos sustenta y nos hace sentir bien en esa parte, pues, porque la gente lo hace sentir a uno necesitado en ese aspecto. Siendo sacerdote, ¿cómo se siente mejor? ¿Qué es lo que le gusta hacer más? Pues la verdad, hemos venido, desde que venimos con el Padre, venimos con un sistema que se le llama, que nosotros decimos, vamos a hacer una parroquia incluyente. Para mí, ver personas que se incorporan en el trabajo, que están metiendo la mano en el trabajo por aquí, por allá, esa parte es la que a mí me fortalece. Y la otra es yo acercarme con la gente. Creo que a veces uno dice, lo que tú hagas de bien no lo publiques, porque ya Dios te dará la recompensa. Pero yo lo digo porque lo hago no esperando recompensa de Dios, sino porque Dios ya nos da esa bendición. Por ejemplo, aquí a las personas, acompañarlos en los funerales es una parte que a mí me ha gustado, porque siento que es una parte toral que fortalece a la familia doliente, y esa parte es la que verdaderamente me ha gustado a mí aquí, sobre todo. Y en diferentes actividades, nos comentaba hace poco, fuera de cámara, que si le toca jugar fútbol con la comunidad, lo hace. Sí, nos ha tocado dinamizar la parroquia. Estábamos muy encerrados en el templo y justamente venimos a darle un aire distinto, y creo que eso nos ha fortalecido bastante, y la parroquia empieza a ver eso. Por ejemplo, como iglesia, pues a veces hablar de los problemas sociales, de los aspectos culturales, incluso hemos montado eventos culturales propios de la parroquia, y eso ha sido una fortaleza para nosotros, de que ya no solo nos quedamos en el templo, en el rezo, en la Eucaristía, no porque no sean importantes, sino porque el buen cristiano también va a ser un buen ciudadano. Interesante, padre. Queremos saber, sabemos que con 5 municipios, con tantos templos, con tanto trabajo, es difícil tener tiempo libre, pero al padre Renan, en sus tiempos libres, ¿qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Pues en realidad, pues aquí yo, de mis tiempos libres, por sistema de clima, por cuestiones de clima y todo eso, me gusta sí visitar algunas familias, pero sobre todo estar encerrado en mi cuarto. No lo voy a negar, con el aire acondicionado, porque yo vengo de un clima que es verdaderamente, allá es frío, y venir a este sistema o a estas temperaturas, pues, sí, para mí ha sido bastante complicado. Sí disfruto mucho a veces ver los partidos de fútbol, que es un entretenimiento que tenemos acá, porque no tenemos otro ambiente, otro aspecto, y ahí de vez en cuando pues vamos al río, que tenemos un río que también ahorita está siendo ahí amenazado por distintas circunstancias, pero un problema que tenemos en el pueblo también, pero es como que lo único donde uno puede ir allá a distraerse un poco. Interesante, padre. Ya para ir finalizando, porque lastimosamente el tiempo es nuestro mayor enemigo, quisiéramos que nos regalara su bendición, padre, que pueda dar este mensaje final a la población que nos mira y nos escucha a través de los medios. En primer lugar, pues saludar a todas las personas que nos sintonizan en nuestra parroquia, en nuestra arquidiócesis, con la alegría pascual. Verdaderamente estamos viviendo un tiempo especial, de seguir en esto, de no perder la sintonía, y sobre todo desearles el anhelo también de Cristo resucitado, que la paz de Dios, esa paz que Cristo resucitado nos entrega a cada uno de nosotros, reine en nuestro hogar, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, en nuestro país. Entonces,
saludarlos y desearles lo mejor, pues, y que sigamos trabajando. Recordar que tenemos dificultades, pero siempre mis palabras favoritas han sido unas que ha citado el Papa León XIII. La iglesia es una, santa, católica, apostólica y perseguida. Pero Jesús dijo en el Evangelio de Mateo: ni los poderes del infierno prevalecerán sobre esta iglesia. Así que yo los invito a seguir adelante y pues con mucho gusto comparto la bendición y esa alegría pascual sea con todos ustedes. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que el Señor bendiga a todos nuestros televidentes, especialmente a aquellos enfermitos, aquellas personas que por distintas circunstancias no pueden desplazarse y en sus circunstancias especiales nos ven, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta historia vocacional hemos conocido de la vida del padre Renán Carrillo, una vocación que nos enseña que el que persevera alcanza. Soy Eddie Romero en otra edición más del programa En sus Palabras.